Bueno, pues continuemos, buenos días, continuemos hablando de nosotros mismos, de nuestras dudas, de nuestras confusiones, de esa cosa tan importante que ha sido la gran guerra ideológica a lo largo de los siglos entre la fe y la razón. Y decía, enlazando con lo anteriormente hablado, que en su esencia profunda hay una brecha muy profunda, muy confusa, muy interrelacionada, eso sí, entre creyentes y no creyentes, como expresó estupendamente Buñuel al afirmar, gracias a Dios, soy ateo. Y Woody Allen apostilló, para ti soy ateo, pero para Dios soy la leal oposición. Es muy difícil decir dónde empieza o termina el creyente y el no creyente en la existencia de un sumo hacedor, y los que lo niegan este concepto o no se posicionan ante este concepto absoluto. Y según Humberto Eco atribuye, quizás a Rubinstein no está seguro de la procedencia, al preguntarle si creía en Dios le dijo, oh no, yo creo en algo mucho más importante. Sirve para algunos elegidos, que pueden pensar en cosas más importantes que la existencia o no de Dios. Pero entre los creyentes de este absoluto conceptual, las diferencias de moral básica y rito y dogma son absolutamente insignificantes, son absolutamente baladíes frente a la idea principal de la existencia de Dios, ya que la propia idea tan fundamental lo comprende todo y a todos ellos, incluyendo todas sus polémicas y todas sus divergencias. El que estas insignificancias, en cuanto a atributos de Dios, en fin, puedan ser motivos de guerras y de querellas entre los seres humanos, no pueden mover nada más que a risa burlona ante lo endeble de lo que dicen creer, ya que si fuera cierto que creen en tal idea, su vida no sería otra cosa que cantos de alabanza a su Creador y sentimientos de amor y concordia entre sus hermanos. Y no solamente entre los hermanos de fe, lo que tampoco de hecho se produce, ya que los odios y las discrepancias entre los mismos creyentes tienen dimensiones cósmicas, basta estudiar las contradictorias historias de cualquier religión. Y con todas sus criaturas. La concordia es con todas sus criaturas. Y todos olvidan la idea central, la más importante. Mi amor por Alá, por Dios, por el absoluto, colma de tal modo mi corazón que no queda espacio para amar ni para odiar a nadie más. Lo dijo Éfiger. Y si de verdad tuviera un creyente en el mundo, si de verdad tuviera un creyente en el mundo religioso, así es como se expresaría. Que no le queda sitio en el corazón ni para amar ni para odiar a nadie más. ¿Conocéis vosotros algún creyente con estas características? En las religiones se ven muchos más fanáticos, interesados, intolerantes y combatientes que creyentes de lo que afirman creer. Y esto es extrapolable a todos los creyentes monolíticos, sean religiosos o sean ideológicos. Según definía con alegre amargura un cínico al cristianismo, en el fondo solo ha habido un cristiano y murió en la cruz, lo dijo Nietzsche. Sirve en general para todas las ideologías y para todas las religiones. Alguien dice algo indemostrable y misterioso, los demás algunos lo asumen como verdad e imitan y difunden fanáticamente muchas veces. El otro gran río del pensamiento humano es la idea de que el ser humano puede y debe, o al menos debe intentarlo, encontrar la verdad del ser, de la existencia del mundo y de su desarrollo moral, tanto personal como social, mediante su propia capacidad de raciocinio. Comillas. La razón es la autoridad última de la moral, mediante la aplicación de su capacidad reflexiva, mediante el análisis de la fenomenología del ser y de la existencia en el único plano de la realidad que la razón nos evidencia y que puede ser demostrado, o al menos argumentado fehacientemente, más o menos, hasta donde podemos. El fin primero y el fin último de las cosas todas, y sobre todo de los hombres, es su primer porqué y su último para qué. Unamuno. Es un pensamiento demoledor. Y lo repito, el fin primero y el fin último de las cosas todas, y sobre todo de los hombres, es su primer porqué y su último para qué. Cuentan que le preguntó un día a Pitágoras si se consideraba un sabio, y él contestó, no, no soy un sabio, me considero solo como un amante, filo, de la sabiduría, Sofía. De ahí viene tal vez el nombre de lo que llamamos filosofía, entendida en su definición etimológica clásica como deseo, amor a la sabiduría. La búsqueda del conocimiento en su magno sentido, la búsqueda de lo esencial, ese rayo de pensamiento el que se dice que gobierna el mundo. Comillas.
La filosofía es un esfuerzo particularmente tenaz de intentar pensar con claridad. James. La rama que se ocupa del saber tentativo de estos fundamentales misterios del yo, del conocimiento y de la existencia, se denomina metafísica y según Aristóteles debería ser el objetivo primero y último de la filosofía, aunque con amarga crueldad Nietzsche define a la metafísica, entendida como lo que la física no puede explicar, como la suma de todos los errores del hombre convertidos en verdades fundamentales, sobre todo, pero no únicamente, en lo que podríamos denominar metafísica religiosa, que normalmente se conoce como teología, o cualquier otro dogmatismo social, sea ideológico, económico o de cualquier otro orden. Perdona el bombardeo, pero lo veo así. Otros objetivos superiores, de superiores niveles para la filosofía, son la clásica definición de los trabajos de Aristóteles en lógica, la ciencia de la razón, física, la ciencia de la realidad y sobre todo, y puede ser, el desarrollo moral del individuo y de las sociedades, el camino de perfección desde la ética, obligatoria madre de la moral social, la propuesta racional de cómo deberíamos ser y comportarnos los hombres y las sociedades. Comillas, la filosofía es una ciencia y como tal carece de artículos de fe. Justo al contrario de las religiones, que dogmatizan y hacen artículos de fe todo lo que ignoran. Esta es la diferencia básica y fundamental entre religiones y filosofía. En un sentido más amplio, la filosofía trata de dar explicación crítica y razonativa a todo lo que se conoce o lo que no se conoce. Es la ciencia del todo. La ciencia de todas las demás y de sí misma, como ha sido definida, y en consecuencia participa en la base analítica de la mayor parte todo del conocimiento y del comportamiento humano, utilizando la razón y razonamientos válidos y coherentes y comprobables, interrogantes, solo porcentuales, solo proposicionales, con cualquier fenómeno que se estudia. Pero conviene recordar que la filosofía, comillas, la filosofía, guiones, y la teología posee tantos rostros y tanta variedad, y ha dicho tantas cosas que se encuentran en ella todos nuestros sueños y desvaríos. Nada puede concebir la fantasía humana, ni para bien ni para mal, que no esté en ella. Nada puede decirse de una manera tan absurda que no lo diga algún filósofo o algún teólogo, y seguramente yo mismo, claro. Dice Epicuro que, comillas, las palabras de los filósofos son vanas si no remedian los dolores humanos. Pero esta no es la visión de la filosofía. Podrá serlo de la medicina, sea del cuerpo, sea del alma. Pero a la filosofía le corresponde contestar a las incertidumbres y a las ignorancias por medio de la razón, ayudarnos en el progreso intelectual del hombre, el intentar averiguar el objetivo esencial y final de la vida y de la conciencia. Si es que tienen alguno, salvo lo implícito, vivir. A lo mejor todo se reduce simplemente a eso, que es vivir. El gran problema es, comillas, los filósofos, igual que los poetas, solo nacen, y por cierto, muy escasamente, Schopenhauer. Es muy difícil enfrentarse con el mundo de la filosofía y con el de la poesía, prácticamente imposible para la mayor parte de nosotros. Pero bueno, se intenta, ¿verdad? Hay por ahí una frase que dice, me parece que es de Gandhi, que todo lo que hagas es insignificante, pero que debes intentar hacerlo. Bueno, pues seguramente este será mi afán también. La filosofía solo dialoga ya consigo misma. Comillas, la filosofía es para pocos. Tal vez la única que hoy puedo entenderla, aunque a veces con demasiada frecuencia parece caer de propio en la masturbación mental, en confundir lo evidente y pormenorizar las insignificancias hasta el absurdo como falsa erudición. Yo creo que hay erudiciones que es una demostración de memez absoluta. Creo que las cosas pueden explicarse en la medida de lo posible de una forma clara y que todos se lo puedan entender. Todos con un cierto nivel, claro. Y tanto más con la teología, donde los delirios dogmáticos, que sin prueba firme en contrario provienen igualmente de los hombres, tienen de suyo carta de naturaleza. Los teólogos razonan lo que previamente creen, razonan a partir de su creencia. Y los filósofos razonan para encontrar en qué creen, indagan sobre la realidad que pueden percibir, cuál es la verdad objetiva, más o menos, que se puede encontrar si es que en estos campos existe alguna verdad finalista. Ya que el filósofo tiene que habérselas con el todo. Gadamer. Sí, el que intenta pensar
desde el punto de vista filosófico, tiene que habérselas con el todo, tiene que enfrentarse con el todo. Esa idea tan presente que la filosofía es una antiguaya sin vinculación con la vida y con el momento presente, es tal vez la más profunda equivocación del común de la humanidad. La filosofía es y deberá ser siempre la ciencia más moderna, ya que siempre estará en la última frontera de nuestros conocimientos, en los imprecisos bordes entre nuestros conocimientos y nuestras ignorancias. Guiones. Y los filósofos reconocen su ignorancia y los teólogos, igual de ignorantes, lo dogmatizan en verdades ciertas. Y se quiera o no, se quiera ver, los pensadores en cualquier rama de la filosofía de las religiones marcarán el camino del futuro de la humanidad, ya que siempre, para bien o para mal, ahí se inician siempre nuestros nuevos caminos hacia el porvenir, ya que su mejor definición y su último propósito es, comillas, la filosofía es el conocimiento de las cosas por sus causas primeras y últimas adquiridas por la luz de la razón. Como es natural, estos dos grandes ríos del conocimiento y de la espiritualidad humana, teología y razón, teología, religión y filosofía, tienen grandes acercamientos y grandes alejamientos en sus planteamientos y conclusiones. Algunos filósofos integran la teología como parte del saber humano y algunos teólogos integran la filosofía como parte del saber divino, ya que nada hay fuera de Dios. Bueno, estas son las diferencias, ¿no?, que se van evidenciando en mi explicación. Los filósofos parten de la suma aproximativa del conocimiento La cabeza me va rápido, más rápido que la lectura, repito. Los filósofos parten de la suma aproximativa del conocimiento humano en estos temas, guiados por la razón como vía de perfección hacia la sabiduría y la comprensión del ser y de la vida y del conocimiento. Y los teólogos parten de la verdad revelada como conjunto de explicación de todo conocimiento que únicamente dimana de Dios, pero ambos en su desarrollo literario y argumental hacen filosofía. Lo auténticamente curioso es que nadie, incluyendo a los teólogos, medita más sobre la naturaleza de Dios y de las religiones y si existe o no existe Dios, que los filósofos y los agnósticos y los ateos, lo que irónicamente podría definirse como creyentes en negativo. Comillas, este es un hermoso pensamiento. A los ojos de Dios hay más fe en una duda honesta que en todos los ángeles de los coros celestiales. Es la misma postura, si Dios existiese, tiene que ser la misma postura que los padres con los niños, es decir, cuando empiezan a hablar. Y entonces, cada vez que hacen una pregunta que tiene algún sentido, pues los padres se quedan embobados. Y a Dios le pasaría lo mismo si existiese. Creo yo. Vamos, ¿no? Por el camino de la filosofía, algunos llegan a conclusiones trascendentes sobre la existencia y por el camino de la teología, algunos llegan a conclusiones muy lejanas de Dios. Este es el problema del hombre pensante, donde te lleve la razón. Comillas, un poco de filosofía te aparta de Dios, mucha filosofía a él te acerca. Cerrar comillas. Al menos en su interrogación. Al menos en su interrogación. En su naturaleza profunda nadie puede presentar pruebas concluyentes sobre la verdad de sus creencias, ni los filósofos ni los creyentes. Al día de hoy ningún ser humano honrado intelectualmente puede decir otra cosa distinta a no sabemos y difícil será que nunca sepamos, aunque yo sea o no creyente y quiera o necesite desesperadamente en creer o en no creer. Fe que no duda es fe muerta. Lo dijo Unamuno, que tuvo una vida de pensamiento y de sufrimiento con respecto al tema religioso. Fue los sufrimientos de su época, ¿no?, de finales del 19, de la mitad del 20, creo yo, ¿no?, donde salieron pues esos grandes, Unamuno, Papini, Kierkegaard, en fin, toda esa gente que eran creyentes y que se encontraba con que realmente el desarrollo de la razón a partir de la Ilustración ponía muy difícil las creencias dogmáticas. Sigamos. La diferencia fundamental que tal mal diferenciamos entre existencia y opinión, según definía Platón. Nadie tiene o ha tenido ni tendrá todas las respuestas. Quien diga que sabe, miente. Cosa absolutamente distinta es decir, yo creo que, a mí me parece que, y además personalmente renuncio a mayor explicación. Yo ya soy demasiado viejo para saber todo.
Para esa tontería de frecuente saberlo todo, de tener todas las respuestas, sin duda hay que ser mucho más joven. Y hoy tenemos que seguir insistiendo lo ya expresado a mediados del segundo milenio antes de Cristo en el himno de la creación, libro 10 del Rig Veda. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar que sabe? ¿De dónde surgió esta creación? ¿De dónde se produjo? Si los dioses surgieron después, ¿quién puede saber cómo surgió? Entre admiraciones, qué tristeza, qué desolación. Casi 4 milenios después, continuamos en el mismo lugar de partida. 4 milenios después, 4 millones de años después, estamos en el mismo lugar de partida. La realidad es que nadie jamás ha podido demostrar la existencia o la inexistencia de Dios, ya que si Dios hubiese sido fehacientemente demostrado o su presencia fuera demostrable, evidenciado fuera de toda duda, solo existiría un Dios en las creencias de la humanidad, lo que no es así. Cada religión tiene el suyo y único y verdadero, aunque sea muchas veces el mismo, en distintas versiones. Y solo una religión, si bien dividida como seamos capaces de hacerlo, como es habitual en las cosas humanas, que a la hora de adoptar siempre nos decidimos por los enfrentamientos intransigentes. Si se hubiese demostrado fehacientemente la inexistencia de Dios, esta cuestión estaría definitivamente cerrada, lo que no es precisamente el caso. Comillas. Es posible que Dios exista, es posible que Dios no exista. Lo único que sí parece claro es que en caso de existir, no da grandes muestras en los últimos años de que le importe si existimos nosotros o no. Lo dijo un humorista español, Pérez. Es pensamiento delicioso. En el fondo de estas dos grandes cuestiones, de las más importantes en las que se debate la conciencia desde el principio de los tiempos, solo quedan dos cuestiones fundamentales. Si el número de los fenómenos y misterios existenciales puede y debe ser explicado desde la mitología o puede ser y debe ser explicado desde la razón. Eterno dilema entre razón y revelación. Comillas, he mirado dentro de mí, cierro comillas. Llevamos mirando dentro de nosotros sin ser capaces de elucidar el misterioso enigma si nosotros procedemos de Dios o Dios procede de nosotros. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Procedemos nosotros de Dios o la idea de Dios procede de nosotros? Al final ya se sabe. Toda la civilización occidental es el tortuoso, empinado, doloroso y lento camino que nos está llevando, mejor o peor, desde la mitología al conocimiento por medio de la razón. Nuestra cualidad suprema, lamentablemente tan intermitente, ya que en primera y última instancia lo que se trata es de creer o filosofar, atreverse a pensar o creer los delirios ajenos. Esto es en definitiva lo último que uno tiene que puede decir en estos temas. En última instancia se trata del enfrentamiento de nuestra capacidad pensante contra la emoción, comillas, contra la emoción más letal, el dogmatismo religioso. Como de sobra hemos visto y vemos y lamentablemente seguimos viendo a lo largo de nuestra atormentada historia colectiva. Para cualquier observador más o menos imparcial, todas las explicaciones reveladas y mitológicas que han sido el ser humano se demuestran ser caminos sin salida, trampas conceptuales ricas en esperanzas y en consuelo y pobres en explicar y en lograr la explicación final y la redención del hombre, salvo que la redención del hombre se limite solo al sueño, al consuelo y a la esperanza, lo que ciertamente, hay que decirlo, no es poco. El sueño, el consuelo y la esperanza, ciertamente no es poco. Y aquí paro esta entrada, ya os doy para pensar un poco de tiempo y continuaremos hablando de esto que es el diálogo del hombre consigo mismo, que es la filosofía. Un saludo cordial a todos.